Pues mira, nada más te presento. Él es doctor en alta dirección y maestro en comunicación organizacional, es licenciado en Derecho, servidor público de carrera por más de 35 años. Actualmente es director de la Fundación Alfredo Harpell Lou para el deporte, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 en lucha grecorromana, galardonado por el Gobierno de la República con el Premio Nacional del Deporte en 84, en 2011 y en 2017. Preside actualmente la Asociación de Medallistas Olímpicos de México y la Asociación de Olímpicos Mexicanos y es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Demos un fuerte aplauso y la bienvenida a Daniel Aceves Villagrán. Bienvenido, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Ani, Luis, con mucho gusto de saludarlos. Muy agradecido por la generosa presentación que has hecho de mi persona. Y sí, pues también preocupados y ocupados por lo que es la ruta legislativa en torno a la extinción de 109 fideicomisos de ley. Y sin duda alguna, pues es un tema relevante estos días para la comunidad deportiva en todas sus dimensiones. ¿Qué nos puedes decir como algún antecedente respecto del funcionamiento del FODEPAR? Muchas gracias, Ani, Luis. Pues yo creo que hay que recordar el contexto que se dio hace aproximadamente 180 días, cuando hubo una primera iniciativa para extinguir 44 fideicomisos. Desde ese entonces venía incluido el tema de FODEPAR. Ya en las últimas fechas y sobre todo con base a la ruta legislativa se incrementó a 109 fideicomisos. Pero desde ese entonces la comunidad deportiva y sobre todo quienes conformamos las asociaciones de medallistas olímpicos y paralímpicos, en donde ha estado muy activa la Patricia Bárcena, un orgullo mexicano del deporte adaptado, y que hemos tenido y nos hemos acompañado como comunidad a encuentros con legisladores en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Hemos tenido contactos con las juntas de coordinación política de ambas cámaras en Parlamento abierto y con diversos tomadores de decisión. Y se llegó hace algunas semanas a un consenso generalizado en donde debería de prevalecer, sobre todo por la cercanía de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, FODEPAR. Este fideicomiso, este Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento, tiene una historia con 2 o 3 nombres diferentes de hace más de 20 años. Y bajo este contexto, pues nosotros cuando nos piden un resumen de lo que significa, yo te diría que es una figura administrativa jurídica que ha salvaguardado no solo el dotar de recursos humanos, materiales, sino también todo lo que son los viáticos, el transporte, la alimentación y el pago de equipos multidisciplinarios para los atletas que han buscado y han encontrado la posibilidad de representarnos a nivel centroamericano y del Caribe, a nivel panamericano, olímpico, paralímpico y también en eventos internacionales. Entonces, Ani, sí, en la numeralia, en estas 2 décadas, México ha asistido a 5 Juegos Olímpicos y Paralímpicos y se han obtenido 27 medallas olímpicas, 114 paralímpicas, 34 medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud, 519 preseas en Juegos Panamericanos y también 1.574 medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí hubo un cambio importante de lo que había sido la cosecha de Barcelona 1992, donde se obtuvo solo una medalla de plata, lo que fue Seúl 88, en donde también solo se obtuvieron 2 medallas de bronce. En Atlanta 96 solo se obtuvo una medalla y hubo un cambio significativo a partir de Sydney 2000, donde ya se obtuvieron en promedio en estos últimos Juegos Olímpicos 5.1 medallas por cada edición. No es que esto nos deje satisfechos como nación, creo que pudiéramos o debemos aspirar a mucho más preseas, de acuerdo a que somos la economía número 15 a nivel internacional. Somos ya el 10º y posiblemente ya el 9º país más poblado del mundo, porque estamos ya rebasando la población de Japón. Somos el país 12º más extenso del planeta, el 5º en América. Es decir, tenemos condiciones como para poder obtener mucho más preseas olímpicas, paralímpicas, más premios Nobel y muchos más galardones en ámbitos no solo de la literatura, de la física, de la química, de las matemáticas y de la paz también. Entonces, Ani y Luis, creo que si hacemos un recuento muy apresurado y un tanto atropellado de lo que ha sido el FODEPAR,
ha sido un instrumento que ha facilitado la dotación de los recursos, que es un documento perfectible, por supuesto, y es un instrumento que requiere mejoras, sobre todo en un ámbito de la transparencia y la de rendición de cuentas, por supuesto. Pero nosotros también hemos subrayado que quienes tienen los errores no son las instituciones, sino las personas. Ok, esto quiere decir que entonces FODEPAR de alguna manera pues ha administrado o distribuido los recursos necesarios para que los deportistas de alto rendimiento tengan las posibilidades de asistir a competencias internacionales. Comentábamos justamente ayer sobre este tema y nos decían, posiblemente sí haya malos manejos de dinero, pero no es como la mejor decisión quitar la institución como tal. Se tendría que remover a las personas que administran de manera inadecuada el dinero. ¿Esto es una opción o ya definitivamente va a desaparecer el fondo? Yo te diría dos cosas en relación a tu comentario. En primer lugar, hay una analogía que si algunas personas van y asaltan un banco o unos bancos, por ese motivo vas a desaparecer el sistema bancario. Entonces, aquí en este caso se está tomando una decisión política a la sazón de un tema en el que todos coincidimos. Creo que el presidente quiere combatir la corrupción, todos lo queremos hacer. Estamos a favor de la transparentación, de la eficacia y de la eficiencia de la aplicación de los recursos y sobre todo de carácter público. Yo creo que en eso no hay ninguna discusión. Tú lo señalas con toda claridad. Ya hay algunos señalamientos de la Secretaría de la Función Pública. Dentro de unos 5 o 6 días habrán señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública 2019 y seguramente se abrirán algunas investigaciones en torno a las conductas de los servidores públicos. Y esto pues lo tendrán que determinar los órganos fiscalizadores, no la opinión pública, ni nosotros, ni Luis, ni Ani, ni tu servidor. Entonces sí creo que es una decisión que tiene un fundamento entendible, pero hoy por hoy la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no tiene las facultades para poder trasladar estos recursos ni siquiera a los beneficiarios del alto rendimiento y tampoco a los beneficiarios de tener este estímulo económico vitalicio por haber sido medallistas olímpicos o paralímpicos. Y es algo que a nosotros nos genera una gran preocupación porque muchas de las personas que son beneficiarias de este elemento que por justicia se ha dado y que está en el marco de la ley y de su reglamento de cultura física y deporte van a quedar desprotegidas. Entonces hoy se ha hablado de una opción. Nosotros presentamos por escrito una solicitud al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, al secretario de Educación, el maestro Esteban Moctezuma, para que la Secretaría de Hacienda, a través de la TESOFE, la Tesorería de la Federación, resguarde el recurso y sea la instancia que pudiera entregar estos beneficios a los medallistas olímpicos y paralímpicos. Donde se complican más las cosas es en el tema de que falta un 45% de clasificados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que hoy por hoy se necesita. Si por ejemplo a uno de nuestros atletas su silla de ruedas se le descompone, la agilidad para responder a ese proceso, para adquirir no solo refacción o una silla nueva o un implemento, tiene que llevar una ruta que va a llevar 2 o 3 meses. Entonces, mi propuesta ha sido, otórguenle el recurso que se venía destinando a este propósito al Comité Olímpico Mexicano y al Comité Paralímpico Mexicano para poder solventar las necesidades que se van a presentar en menos de 290 días, que será pues ya la ceremonia de inauguración de Tokio 2020 en el 21. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Qué respuesta tuviste, Daniel, con esta propuesta? Yo sé indirectamente que el secretario de Educación Pública coincide con ella. No tengo una respuesta formal. Hemos seguido buscando un contacto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, que queremos hacer sentir y hacer valer que nosotros no somos de protestas, somos de propuestas, y que además también tenemos un sentido de la realidad muy resiliente.
Esto que se está dando y se está comentando no creo que pueda ya tener la posibilidad de revertirse. Hay la desaparición de estos fideicomisos, por lo menos esa es una opinión de carácter personal. Entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias para buscar con el gobierno de México no se interrumpan estos apoyos y que sea la oportunidad de que haya un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física, y sobre todo del deporte social. Tenemos un mundo pandémico, una serie de problemáticas de las enfermedades no transmisibles, muchas de ellas prevenibles a través de la activación física y el deporte, y yo creo que tendremos que replantearnos. Hoy en día no existe un Plan Nacional de Cultura Física y Deporte. Hay un Plan Nacional de Desarrollo que involucra algunos temas, pero no hay una carta de navegación en este ámbito. Entonces, hay una oportunidad coyuntural. Hace un año no sabíamos que iba a pasar lo que estamos viviendo, nadie. Yo creo que esto se empezó a sospechar hasta diciembre, enero, y ya lo vivimos a nivel internacional en febrero. Así que aprovechemos la coyuntura para fortalecer un plan nacional. Creo que hay la voluntad por parte de esta comunidad deportiva en todos sus ámbitos y escenarios de participar, de proponer, y como yo siempre lo digo, Luis, sin confundir lo deseable con lo posible. Las autoridades ¿qué están diciendo ellos acerca de esto? ¿Sí están proponiendo? ¿Sí los están haciendo caso? ¿Cómo está el asunto? Hoy sabemos que habrán varios relevos en el gobierno de México como consecuencia de los procesos electorales del próximo año. Uh-huh. Se habla y hemos visto algunos promocionales de la señora Ana Guevara para postularse a una candidatura de un partido político a la gubernatura de Sonora. Exactamente. Realmente no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos estado incidiendo a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos. Sabemos que el formato de esta coyuntura es complejo y lo hemos estado visualizando como parte de una estrategia de alianza con los 3 niveles de gobierno a fin de que ante la inminente desaparición de estos instrumentos económicos, jurídicos, administrativos, haya un replanteamiento a corto plazo. Reitero, a mí me preocupa mucho que ya de por sí la incertidumbre en los atletas, en estas mujeres y hombres que nos van a representar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tengan adicionalmente que seguirse angustiando porque no les pagan sus becas, no les pagan a sus entrenadores, a sus nutriólogos, a sus fisiatras, a todo el cuerpo técnico que les acompaña, y este es un elemento que no deberíamos de estar viviendo. En otros países ya hay burbujas al estilo del deporte profesional en los Estados Unidos. Uh-huh. Países salieron de un confinamiento social mucho más tempranamente que nosotros, y ellos se están preparando para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Eso no está pasando en México. Entonces a mí sí me preocupa ampliamente que no haya en estos términos una política pública de atención, y que por supuesto todo tiene que ver con recursos. Entonces el deporte de alto rendimiento se ha hecho cada vez más exigente. En algún tiempo significaba ideológicamente en la Guerra Fría entre los Estados Unidos, claro, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un significado muy tangible de lo que eso significaba para sus ideologías. Hoy es en otros términos una competencia comercial. El deporte ya es profesional, ya no hay deporte amateur. Entonces tendríamos que estar llegando a tiempo y con todos para poder tener un representativo nacional que hoy por hoy, en una circunstancia como la que estamos viviendo, la sociedad mexicana requiere. La verdad es que sí escucho que está complicado el asunto, porque si no están entrenando, si no tenemos esta burbuja como la están teniendo en otros países, no vamos a tener la manera de competir con ellos. Digo, seguramente ya hay gente, ya hay atletas que están clasificados para las Olimpiadas, pero hay otros que tienen que llegar a las marcas, entonces a lo mejor podrán no llegar, ¿cierto, Daniel? Totalmente, Luis. Yo creo que el sueño olímpico es lo que inspira a millones dentro del planeta, a varias generaciones. El movimiento olímpico tiene 126 años de existencia. Yo creo que la humanidad no sería igual sin movimientos que están ajenos de temas ideológicos, políticos, raciales y religiosos.
Entonces, el movimiento olímpico es muy solvente por sus principios y por sus valores. Entonces, sí creo que el sueño olímpico tendríamos que irlo cobijando, porque no solo son quienes nos pueden representar, sino es el nivel de inspiración y de resiliencia que le transmite a una sociedad como la nuestra, que tiene un impacto sanitario, económico, social y político por el COVID-19. Entonces, yo creo que sí habría que visualizar que no es un hecho de un grupo élite de deportistas que legítimamente se han ganado su lugar al ser los mejores del país, sino lo que esto representa para la sociedad, lo que esto representa para el mundo. Entonces, yo espero, así como lo comentas de manera muy directa, Luis, no hemos tenido una respuesta concreta. Nosotros seguiremos en el ámbito institucional total y absolutamente respetuosos, pues seguir incidiendo en que haya la determinación de políticas públicas a muy corto plazo, por no decir inmediatas, para solventar este proceso. Si estuviéramos a 2 años de unos juegos, a lo mejor el tono sería diferente, pero estamos a la vuelta de la esquina y la verdad, todos deseamos que México tenga una participación no solo decorosa, sino también exitosa, por respeto a las y los atletas y del esfuerzo de sus familias, de sus comunidades, de sus municipios, de sus estados, que se dice hoy fácil, pero estar en unos Juegos Olímpicos es una élite muy pequeña. Hoy se cuantificó, y esto en paréntesis, Ani y Luis se los comento, hay 110,000 a 130,000 olímpicos en el planeta, de los cuales son una parte muy menor de los 7,800 millones de habitantes que habemos en el planeta Tierra. Entonces, de ahí, México ha tenido en toda su historia 2,700 participaciones olímpicas y hoy viven alrededor de 1,280. Entonces, nosotros en la Asociación de Olímpicos tenemos contacto con 880 directamente. Entonces, yo creo que es un estatus social irreversible, reconocido a nivel internacional, y por supuesto pretendemos que México tenga participaciones olímpicas y paralímpicas y que asistan, ganando o no, con las condiciones necesarias para que seamos representados con toda dignidad. Sí, aquí nosotros hemos dividido. En primera instancia no hay exmedallistas, todos son medallistas, porque no es como los campeonatos mundiales que sí dejan de ser. Aquí quien gana una medalla lo es toda la vida, permanente y post-mortem. Uh-huh. Entonces, la propuesta es muy concreta, que la TESOFE, directamente ubicando a CONADE como peticionaria o a la SEP, siga otorgando los recursos para los estímulos económicos vitalicios para medallistas olímpicos y paralímpicos, y que a su vez para el deporte de alto rendimiento, entre tanto la CONADE tenga las facultades legales, pudiera dispersar este recurso con todas las medidas de auditoría fiscal al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico. Entonces, yo dividiría, y así la propuesta, para ser responsables, sobre todo teniendo conocimientos generales de la Administración Pública Federal, es como se podría dar. Yo creo que el tiempo que va a pasar para adecuar la normatividad de la CONADE, que tuviera las facultades para dispersar estos recursos bajo estas condiciones, va a tardar como 6 meses, desde mi punto de vista. Sería muy grato que me dijeran que en una semana yo estaría convencido y agradecido. Ojalá si fuera. Yo la verdad he trabajado 35 años en el gobierno y conozco la materia de la administración pública y los referentes legales, y es algo complejo. Ojalá, yo tengo una sorpresa muy agradable y sea esto en unos cuantos días, o que me digan en un mes se resuelve todo. Yo me sumo pues a la felicitación y a la congratulación de que así sea. Por eso estamos proponiendo medidas alternativas, no el uso discrecional de los recursos, sino que sean vigilados escrupulosamente en su aplicación, en su rendición de cuentas, a través de las instancias que hoy existen, y que además no sería tampoco algo nuevo. Esto ya se ha dado en el sentido de que hace años, para los Juegos Olímpicos, le daban al Comité Olímpico Mexicano el recurso para la delegación. Hoy en día hay una pugna entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. El comité no ha recibido recursos en esta administración y los 2 años del anterior. Se lleva alrededor de 4 o 5 años sin recibir recursos. Han tenido que cerrar parcialmente sus instalaciones por falta de dinero. Entonces hay una complejidad
que va más allá de lo institucional a lo personal, y nosotros lamentamos profundamente eso, porque la política es el arte de conciliar intereses y eso no ha sucedido en los últimos años. Vale, que la verdad es que qué problemático, y no sabíamos esto nosotros de estos 4 últimos años que nos comentas, que no ha habido recursos de esta forma. Nosotros como sociedad, nosotros de repente nada más vemos esos deportistas cuando generan la competencia, cuando ganan la medalla, es lo único que vemos, pero todo lo que hay atrás es toda una institución, toda una maquinaria que se necesita tenerla muy bien aceitada para que se pueda llegar a esos puntos, y nosotros como sociedad normalmente no lo vemos. Estoy escuchando lo que nos estás comentando, que esto podría recaer en una mayor burocracia, ¿cierto, Daniel? O sea, mover todos estos, de alguna forma los fondos ya tenían un autoanálisis, se estaban regulando, una autorregulación. Si todo lo mueven como ustedes están proponiendo, ¿quién los va a regular? ¿Cómo va a estar el asunto? Evidentemente, al momento de que se extingan los fideicomisos, hablando en concreto de FODEPAR, la ruta legislativa pues ya pasó la Cámara de Diputados, estará en la Cámara de Senadores y posteriormente habrá un decreto suscrito por el Ejecutivo Federal para extinguir el mismo. A partir de ese entonces, la Secretaría de Hacienda concentra los recursos. Nuestra petición es que esta masa de recursos, que son 220 a 290 millones, quede a resguardo de la TESOFE, que no se destine para otros propósitos, porque va a ser mucho más complejo que del presupuesto de la CONADE, mientras no haya estos cambios normativos, se pueda disponer del mismo. Entonces, es una complejidad jurídico-administrativa. No había aquí una estructura doble. La Subdirección de Calidad para el Deporte CONADE manejaba el FODEPAR, o sea, eran los mismos servidores públicos que articulaban varias funciones. Aquí en este caso, no sé de otros fideicomisos, no había una doble estructura. Y yo creo que lo importante es la capacidad de resolución de la SEP y de la Secretaría de Hacienda para instrumentar los mecanismos necesarios para que no se interrumpa este concepto. Entonces, hay varias cosas que nos han comentado de manera pública en los debates, como por ejemplo que la fiduciaria, por supuesto, es la CONADE, pero el fideicomitente es el Banco del Ejército. Entonces, realmente está todo incorporado en el gobierno. Yo siento que esta información es importante porque no ha habido intermediarios. Nosotros recibimos los estímulos económicos directamente por parte del Banco del Ejército, que es quien administra la cuenta de FODEPAR. Entonces, reitero, yo no podría argumentar por 109 fideicomisos, no los conozco, no. Sé de algunos de su trascendencia, pero el del que estamos hablando en el tema del deporte no tenía doble estructura. Sí tiene fallas, por supuesto, institucionales, sobre todo de supervisión, sí, y yo creo que eso es evidente, y también es de que no había intermediarios para el otorgamiento de los apoyos, por lo menos para el tema de los medallistas olímpicos y paralímpicos. Entonces, yo creo que estamos en un escenario en donde tenemos que ser muy realistas. La extinción es inminente, es una cuestión de días. Ojalá haya esta conciencia para que las áreas del gobierno que intervienen en la adecuación de la normatividad lo hagan de manera expedita, y ojalá en una fecha posterior estemos platicando de que se resolvió de manera adecuada. No obstante, reitero, la cercanía de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos sí deja entrever pues una serie de dificultades, y sobre todo porque hoy ya aún teniendo el instrumento hay adeudos muy importantes con entrenadores. Hay una demanda por parte de la Embajada de Cuba a la CONADE porque a los entrenadores cubanos no les han pagado. En sí, aún teniendo los instrumentos, hay una problemática administrativa enorme. Sin los instrumentos, pues temo que esto se complique mucho más. Pero, perdón, Daniel, pero la verdad es que la propuesta que estamos escuchando de parte de ustedes, Daniel, a mí se me hace muy interesante, y creo que es una forma de encapsular precisamente los recursos para que puedan estar destinados específicamente para lo que son, y que son muy importantes. Y bueno, ¿tú cómo ves esto que nos está comentando Ani, Daniel? Sí, la propuesta es etiquetar estos recursos, el salvaguardarlos a través de la TESOFE para que no tengan un destino diferente.
Sabiendas, reiteramos por enésima vez que hoy por hoy la CONADE no tiene las facultades para dispersar este recurso, ni entregar las becas, ni apoyar el alto rendimiento como tal. Son facultades que le han otorgado a FODEPAR en los últimos años. Entonces, sí, para nosotros es fundamental el que no solo se conserven los recursos, sino también estar ciertos de que el presupuesto de la CONADE se tendría que ejercitar hasta el próximo año. Y ahorita pues todavía faltarán por lo menos 2 meses y medio, como bien lo decían, y estamos a 14 de octubre y pues tendríamos que saber cómo se replantea pues las reservas que se incorporaron al dictamen en la Cámara de Diputados, que fueron 2 de manera concreta. Uno que tiene que ver, darle facultades a la CONADE para apoyar a los equipos multidisciplinarios, en palabras simples, y la otra, otorgar las becas o los estímulos económicos vitalicios a medallistas olímpicos y paralímpicos. Entonces, estas reservas, ¿cómo van a poder ser resueltas? Porque tienen que cambiar la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento. Ese es el punto. Si en 109 fideicomisos creo que hubieron como 300 salvedades, el trabajo legislativo es el que a mí me preocupa. Son más de 300 reservas en los 209 conceptos. Sabemos que se enfocó la discusión fundamentalmente para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que era del Seguro Popular y que ahora es del INSABI. Entonces ahí se enfocó mucho. Hubo alguna negociación parlamentaria que yo todavía no entiendo bien, pero así nosotros tendríamos que buscar que hubiera un aplazamiento para la extinción del fideicomiso y o, en su caso, que hubiera una resolución como la que estamos planteando, que es totalmente simplista, es decir, de SOFE pagar los estímulos económicos vitalicios, de SOFE darle al Comité Olímpico y Paralímpico los recursos para atender estos compromisos internacionales. Ojalá haya esa voluntad política. No hay otra cosa. Viable es. No interfiere con un proceso legal que estuviera poniendo en riesgo a ningún servidor público. Se requiere voluntad política, ojalá la exista, y que no por no ser una idea de tal o cual organización o persona no vaya a tener viabilidad. Yo espero que no. Es un asunto única y exclusivamente de salvaguardar derechos adquiridos, derechos humanos de quienes participan, porque también me han preguntado si estoy a favor de los amparos. Yo en lo particular no sé si procedan o no, lo desconozco, pero yo percibo que se va a obtener mucho más con una negociación política y con un convencimiento, porque en esto no tiene que haber ni vencedores ni vencidos, tiene que haber una vocación en donde entendemos el objetivo, que es combatir la corrupción, pero también entendemos que hay necesidades elementales que se tendrán que seguir cubriendo. Y bien lo dices, ni vencedores ni vencidos, sino solamente beneficiados, y que los recursos se dirijan hacia donde estaban dirigidos y que se administren adecuadamente. ¿Qué se necesita en el proceso? Ya dijiste voluntad política, pero en ese proceso, en ese protocolo, es la Secretaría de Educación Pública, que ya bien habías mencionado, la Secretaría de Hacienda y alguien más, algún otro actor que necesite tener esa voluntad política para autorizar. Sí, la figura de dirección más trascendente en la CONADE, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es una junta directiva. La junta directiva es presidida por el secretario de Educación en turno y por 9 secretarías de Estado y por la Fiscalía General de la República. O sea, hay una estructura arriba del director general de CONADE, que reitero y subrayo es la junta directiva. Entonces, cuando hablamos de tomadores de decisión, hablamos de la junta directiva, de SEP, de Hacienda y por supuesto del presidente de la República. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una voluntad. Estoy cierto que ante 109 fideicomisos será complejo, pero yo he percibido en los medios de comunicación y algo que lo constata es que hoy estamos aquí reunidos los 3 y estamos compartiendo algunas ideas, pensamientos y sentimientos en torno al FODEPAR. Yo podría decir que hay 5 fideicomisos muy sensibles ante la opinión pública. Uno de ellos es del deporte de alto rendimiento. Los otros pues los hemos ubicado como el FONDEN, del cine, de cultura, de ciencia, de tecnología, ¿no? Fundamentalmente.
Y bueno, mira, nos vamos a ir ahorita a un comercial rapidísimo, vamos a regresar en un par de minutos. Está muy interesante la plática, muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que nos estás dejando muy sencillo y muy simple entender qué es lo que está sucediendo para que la gente entienda y obviamente tenga mayor información. La verdad es que está siendo muy interesante lo que nos está diciendo Daniel Aceves Villagrán. Pero Daniel, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que están viendo ustedes como autoridades del deporte en el sentimiento y obviamente la información que tienen los deportistas? Luis, sin duda alguna la información es la que contienen los medios de comunicación, lo que se ha vivido en los últimos meses, en el afán de tener un convencimiento pleno de las bondades del alto rendimiento, o mejor conocido como FODEPAR. Y en este sentido y en este sentimiento, pues como nunca había sido, hemos estado unidos los deportistas en todos los niveles, deportistas paralímpicos, olímpicos, entrenadores, no solo los nutriólogos, quienes participan en los equipos multidisciplinarios, psicólogos, etcétera. Todas esas modalidades que hoy tiene el deporte de alta competencia, pues se han visto sumados junto con institutos municipales del deporte, institutos estatales, el Comité Olímpico y Paralímpico de manera muy importante. Entonces, yo creo que también en su momento la propia CONADE ha identificado, y esa fue un mensaje por parte de la señora Ana Guevara, en el sentido de que se iba a retroceder 20 años si se quitaba el FODEPAR. En el mismo seno de CONADE hay una sensación de que se ubica como un error el poder tasar al FODEPAR al igual que todos los demás fideicomisos. Entonces, yo reiteraría, hay que tener sentimientos de realidad y el deporte te enseña. Yo creo que ese es el elemento más importante que puede tener una niña, un niño, un adolescente, un joven, como lección del deporte, a respetar las reglas. Si las reglas te dicen políticamente hay una decisión y se va a desaparecer, se va a extinguir este fideicomiso, tenemos que reaccionar en consecuencia, porque al fin y al cabo es un argumento de carácter legal, político, económico, social, que se está llevando a cabo, puedas estar o no de acuerdo. Eso es muy independiente, la realidad es la que se está presentando. Y por eso mismo nosotros le hemos compartido a algunos diputados y senadores pues un proyecto que no solo tiene que ver con el cómo reaccionar administrativamente ante lo que está sucediendo y que hoy ya lo hemos comentado, sino también algunas propuestas sobre el tema del deporte. Y mucho de ello va en el tema pandémico. La tasa de letalidad en nuestro país es casi del 11%. Estamos más de 2 veces por arriba de la media internacional. La razón la han dado los especialistas, los técnicos y los científicos. Tenemos una serie de comorbilidades con la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, las cardiopatías y diversos tipos de cánceres que pudieran ser prevenibles a través de la activación física y del deporte social. Entonces, lo que estamos nosotros presentando es, vamos a darle la vuelta a la página, hagamos lo necesario para un relanzamiento del deporte y la cultura física, que haya un programa nacional sobre la materia, destinémosle y sobre todo blindemos recursos económicos para que en medio de un impacto sanitario, social, económico y político, este sea una herramienta que nos ayude a salir adelante en los próximos años. Entonces aquí se deriva, Ani y Luis, lo que fue hace unas semanas el debate sobre la prohibición de la comercialización de productos procesados o productos chatarra, como les dicen, a niños y adolescentes en Oaxaca y en Tabasco. Yo, por ejemplo, he subrayado, yo no estoy de acuerdo en esa prohibición. Sí estoy de acuerdo en hacer un programa piloto, en medir su impacto, en que haya un plan nacional y un programa de activación física, que pudiera haber una negociación con la industria para reformular sus productos. El prohibicionismo en sí no va a resolver absolutamente nada, porque tú como papá o como mamá vas a comprar los mismos productos que el niño va a consumir, y lo único que va a hacer es que haya un mercado negro de chetos o de refrescos, y que esto pues, no dé como consecuencia el poder incidir en lo que requerimos
como un país que tiene el 75% de la población con obesidad y sobrepeso y que tenemos más de 13 millones de diabéticos y muchos de ellos sin estar en control. Entonces tenemos un problema de salud pública realmente enorme y esto va a colapsar los sistemas de salud en los próximos años. Entonces sí tenemos que apostarle a la prevención, apostarle al tema del deporte y la cultura física, al deporte escolar, a la dignificación de esos espacios, y es por eso que, por ejemplo, ahora que tengo el privilegio de participar en la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte, estamos incidiendo en eso. Nosotros no tenemos nada que ver con el deporte de alto rendimiento en la Fundación. Toda nuestra energía, todos nuestros capítulos van dirigidos al deporte social, porque tenemos algo que es importante, Luis, y Ani, que comentar. Hay un programa mundial de activación física de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, 2018-2030. Y el objetivo que tienen, Luis, es bajar en 15% el sedentarismo a nivel global. Pero también, Ani, tenemos una serie de objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 de las Naciones Unidas, que para el 2030 busca que tengamos un planeta mejor, y la reacción que estamos teniendo como sociedad en nuestro país pues no está siendo alentadora, porque el tema de la activación física no lo estamos llevando a un terreno de masificación en México. ¿Qué les puedes decir a esos papás para que de alguna manera se sientan motivados? Primero ellos a ejercitarse, porque el ejemplo es lo que arrasa, entonces tendrían ellos que ejercitarse primero, pero para motivar a un niño, a un joven que puede llegar a esos niveles a los que tú pudiste llegar teniendo una disciplina. Pues de entrada, Ani, yo creo que es importante subrayar que hay estudios de carácter internacional que nos hablan de que los principales patrocinadores del deporte y la cultura física son los padres de familia. No los bancos, ni los gobiernos, ni las empresas de la industria. Son los padres de familia. Son los principales generadores de que sus hijos tengan no solo la indumentaria, sino tengan los implementos deportivos o participen en la práctica de alguno o varios deportes. En segundo lugar, hay ya parámetros internacionales que nos hablan de todo lo que significa la industria del deporte para el Producto Interno Bruto a nivel internacional, que es del 2.5%. El nivel de facturación de la industria del deporte es mayor, por ejemplo, en el Reino Unido, de la industria de los autos y de la industria de los alimentos. De ese tamaño es esta industria. Y en tercero, hay parámetros también internacionales de la OMS que nos hablan de que tenemos que dedicarle 150 minutos a la semana a activarnos físicamente de manera moderada o 75 minutos de manera vigorosa. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es tan complejo. Hoy en día estamos lanzando un planeador de activación física que tiene que ver con un trabajo que se realiza por 14 semanas. O sea, en 98 días, de acuerdo a las condiciones de salud, de género y tus circunstancias de edad, laborales, etcétera, tienes que proveerte de una cultura de autocuidado de la salud. Pero yo en este planeador no te digo cuánto pesas ni cuánto mides. Simplemente te invito a que tengas una alimentación más correcta, de acuerdo a tus gustos, y que hagas 5 veces a la semana entre 30 y 40 minutos de activación física. Así de simple la ecuación. Entonces, esto que me dices, ¿qué le digo a las mamás y a los papás que nos están acompañando? A partir de su ejemplo, como bien lo señalas, vamos a dedicarle 40 minutos 5 veces a la semana y va a cambiar nuestra vida. En 21 o 23 días hacemos un hábito y en 98 días vamos a cambiar mucho de nuestra existencia. Por eso estas fórmulas tienen que ser sencillas. No le podemos decir a la gente es que vas a dejar de comer esto, o si te gustan los tacos ya no los vas a comer, porque esa no es la solución. La respuesta tiene que ser: activemos físicamente, tengamos una alimentación correcta. Y hay algunas experiencias, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde todavía no existe un protocolo, Ani, Luis, que se los comento concretamente. Allá tenían un problema de obesidad y sobrepeso escolar muy grande. Lo bajaron en un 38% en 10 años. Y la fórmula fue en 2 sentidos: que en las escuelas tenían que tener activación física todos los días
en educación básica y media superior, una hora diaria por 5 veces a la semana. Y también que un día podías hacer una dieta con determinado número de calorías y el otro día podías comer lo que tú quieras. ¿Y qué se encontraron los psicólogos y los sociólogos? Que cuando a ti te prohíben algo, necesariamente te sientes castigado. Y es como si le decimos ahorita a la audiencia, ¿sabes que no vas a volver a comer tacos, tamales, tortas? O sea, la vitamina T y el tole. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te sientes castigado y dices, no tienes ningún derecho a quitarme lo que a mí me gusta. Pero si yo te digo, Ani o Luis, ¿sabes qué? Un día no lo consumas, al otro día si quieres lo haces. Te sientes en la libertad, y al final de esta experiencia encontraron que la gente, al paso de las semanas y los meses, ya el día que podían comer todo lo que quisieran, ya no lo hacían. No, ya no, porque un día te restringías un poco más, entonces ya se fue habilitando un hábito en donde te cuidabas más la salud. Y eso no quiere decir que nunca vas a comer lo que te guste. Dicen, te comes 5 pasteles a la semana, cómete 2. O sea, tiene que ser gradual, tiene que ser por convencimiento. Entonces, el mensaje concreto y respetuoso para las mamás y los papás es de que prediquemos con el ejemplo, hagamos actividad física y que además tengamos la posibilidad de hablar de una alimentación más correcta, bajar la ingesta de las bebidas azucaradas, todo lo que sabemos. O sea, aquí no hay ciencia, todo está a disposición de nuestro conocimiento, por lo que tenemos que buscar los métodos. Si tomaba yo 7 refrescos a la semana, toma 3. O sea, tiene que ser una gradualidad, y si no entrenaba, empiezo a caminar 30 minutos diarios y voy subiendo. Y tenemos, por ejemplo, en la fundación rutinas para quienes están iniciando, intermedios, avanzados, y los invito. Tenemos una página que es fahhdeporte.com, es fundacionalfredohargeludeporte.com. Entonces ahí pueden encontrar este planeador, todo es gratuito, es informativo, y el Instituto Nacional de Salud Pública es quien nos ha acompañado en este proceso. Ahí hay código QR para ver recomendaciones alimentarias, etcétera. Entonces ese es mi comentario para las mamás y para los papás. Fíjate que dices algo, activación física. ¿Podría ser más específico? La activación física y el deporte social tienen que ver con pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Y nuestra recomendación siempre es que sí tengamos una indumentaria para activarnos físicamente. Para cumplir con esos 30, 40 minutos diarios, yo siempre recomiendo que sí uses zapatos tenis, pero ya el solo hecho de caminar ya te está activando físicamente. Y de acuerdo a nuestras situaciones de salud, de género, de edad, tenemos que ir adaptando, pero es movernos, así de sencillo. Claro que nuestra recomendación es que tengas rutinas que vayan siendo progresivas, y que si caminabas primero 15 minutos a la semana, camines 20 y después 35, que cumpla los 40, que hagas un poco de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, es decir, que hagas un poco de ejercicios con fuerza en donde nuestro cuerpo es la pesa. Hay ejercicios en una silla, en una mesa, por eso Mexicanos Activos, que nos ha dado las rutinas, se adaptan, no necesariamente tienes que tener un gimnasio o acudir a un gimnasio. Es poder educar nuestra participación con base a los elementos que estén accesibles de acuerdo a nuestras circunstancias personales. Entonces, tu pregunta, Ani, concretamente, la activación física es pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Sí sugiero que haya una temporalidad, que vaya siendo progresivo y que sobre todo tengamos una disciplina en este sentido. Ok, oye, ¿nos puedes volver a mostrar el planificador que tienes y se lo puedes poner en pantalla grande, Luis, por favor? Sí, voy. Para que la gente lo vea y sepa dónde puede consultarlo. Fundación Alfredo Harpelú, planeador de activación física por un deporte social. Todo esto lo pueden obtener digital, ¿cierto, Daniel? Totalmente. Y la dirección electrónica es fahhdeporte.com. Entonces pueden entrar ahí vía internet. Todo es absolutamente gratuito, o sea, no hay ningún costo en ningún sentido.
Y aquí en todo el planeador ustedes van a ir encontrando las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo lo que se hace por grupo de edad, y ese es el punto importante en este sentido, que no se trata de que yo mida cuántos kilos bajaste, porque ese no es mi asunto, ese es un asunto tuyo, de cultura de autocuidado. Hay una encuesta también del Instituto de Salud Pública que no lleva nombres para fines estadísticos, y lo que nosotros requerimos es precisamente el que haya esa situación. Aquí no sé si se vea con claridad la dirección electrónica. Bueno, ahí está. Ahí está, sí se ve. www.fahhdeporte.com. Ahí está, para que puedan entrar y estén navegando en la página y vean todos los recursos que tienen disponibles para ustedes. Y vamos a ver si las autoridades, están a la altura de precisamente tomar este reto para poder hacerlo mucho mejor, como bien nos lo dijiste, Daniel. ¿Tú qué opinas? ¿Sí tienen la disposición las autoridades para tomar este reto y relanzar el deporte en México? Yo desconozco a ciencia cierta cuál va a ser la postura final sobre lo que estamos viviendo. Nosotros seguimos trabajando. Previo a esta conversación tuvimos una videoconferencia con quienes dirigen el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y estamos pretendiendo llegar a 300,000 alumnos de ese subsistema. Entonces, yo creo que cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde en el ámbito que circunstancialmente podamos actuar. Estoy cierto de que tendría que haber una respuesta trascendente por parte del gobierno mexicano, de los gobiernos estatales, municipales, a sabiendas de que estamos viviendo una pandemia que se vuelve una sindemia al tener estos problemas de diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, todo lo que hoy hemos comentado. Entonces, es un problema de vida o muerte, no es un problema ornamental, no es un adorno de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la viabilidad para que no se reduzca la esperanza de vida en nuestro país, que hoy es de entre 76 y 77 años. Si no revertimos la tendencia, en 5 años vamos a bajar el promedio de vida a 71 años. Entonces, estamos hablando de políticas públicas demográficas. Al año en México nacen alrededor de 2.2 millones de personas y mueren 765,000. Ese es el promedio de los últimos 8 años. Reitero, nacen 2.2 millones de personas y mueren alrededor de 765,000. Pero este enfoque va a cambiar, y no solo va a haber una tasa de reposición demográfica, sino que vamos a agravar las condiciones sociales y económicas, porque los gastos directos e indirectos de la diabetes en México son más de 85,000 millones de pesos. Entonces, por pérdida de productividad laboral, por amputaciones, por ceguera y por todo lo que conlleva como impacto social y económico este tipo de temas. Entonces, hay una epidemia de diabetes y tenemos una propensión los mexicanos. Yo, por ejemplo, mi abuelo murió de diabetes. Ya tienes una información genética de un 25%. Sabes que te tienes que cuidar más porque vas a tener esa propensión. Entonces, la información genética, pero sobre todo nuestros hábitos alimentarios y la ausencia de activación física, es un cóctel muy peligroso. Entonces, Luis, yo espero que sí haya una respuesta. No estoy diciendo nada fuera de conocimiento de las autoridades y de las instituciones públicas y privadas. Todo lo que comento tiene evidencia técnica y científica. Yo he históricamente trabajado mucho con el Instituto Nacional de Salud Pública. Este planeador lo hicimos con el aval de ellos, las recomendaciones, porque creemos que tenemos que actuar y ojalá esto se pueda traducir en un tiempo adecuado en una serie de políticas públicas que permitan no solo revertir la tendencia que tenemos, sino elevar la calidad de vida de la población. Por eso, ahora que decías, Luis, que se está hablando de la necesidad del apoyo para los deportistas, y con esto remato esta frase. Un día me preguntaban, oye, ¿y para qué necesitan los países medallistas olímpicos o paralímpicos? ¿De qué nos sirven? Y yo respondí con toda claridad y con toda concreción lo siguiente. Los países, las sociedades, necesitan no solo íconos, sino también paradigmas de una cultura del esfuerzo.
La sociedad requiere ejemplos y de resiliencia, ejemplos que se manifiesten para inspirar a muchas millones de personas a tener esta cultura del esfuerzo, a tener esta posibilidad de mejorar su calidad de vida. No todos van a llegar a ser medallistas, ni todos van a llegar a ser campeones, pero aquí lo importante es que generemos una culturización físico-deportiva y, como le decía el barón Pierre de Coubertin hace 126 años, un país que se digne de tener como hecho concreto la educación tiene que involucrar el deporte y la cultura física. Daniel, se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. La verdad nos ha dado mucho gusto que hayas estado con nosotros con esta información tan de primera mano de lo que están haciendo ustedes. ¿Quieres terminar con algo en específico? Pues sobre todo agradecerte, Ani, agradecerte, Luis, a todos quienes nos acompañan en diversas plataformas y quienes podemos compartir este conversatorio que hoy hemos tenido. Yo percibo que México históricamente ha salido adelante ante muchas dificultades, no va a ser la excepción. Considero que el deporte y la cultura física tendrán que ser una herramienta de bienestar social de manera muy transversal, incluida la salud, la educación, el bienestar social, la economía y la seguridad pública. Y yo agradezco por parte de las instancias que hoy me honro en representar, el que tengan un abordaje tan serio y tan sensible al respecto. Así que nos mantenemos a sus órdenes.